Hola, has llamado a... ¿Puedo hablar? El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¿Puedo hablar? Hola. Hola. Hoy vengo a hacer un homenaje. ¿A quién? Quiero homenajear a Barragán. Al señor Barragán. Al señor Barragán. Por alguna circunstancia particular has entrado en la mendicidad y te ves representada. Tus dioptrías ahora han aumentado hasta las 102. No, porque Barragán siempre decía, hola, ¿cómo estamos? Pues yo era la primera pregunta que traigo para este capítulo tan especial y es, hola Enrique, hola Marta, ¿cómo estamos? Pues bienvenida Marta Carmona, coautora de Mal estamos juntos, pero Javier Padilla. Pero mi pregunta, ¿por qué sí, me habéis hecho este bote? Primero presentación viva, ya estás presentada. Me siento presentada. ¿Te sientes presentada? Y bien hallada. Muy bien, pues bienvenida Pérez. Pues hola La Marta, mejor. ¿cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Vosotros cómo estáis? Bueno, ¿Por dónde empiezo, no? Llevamos 140 episodios, ¿no? Para responder a esa pregunta y todavía no quedan tenemos... otros 140 probablemente. Uy, estamos, No nos vaya a es dar como, respuesta. estamos llegando al final del primer acto, quizás, me ¿no? está dando la risa, ya no puedo más. Sí. No, a ver, yo estoy como vaca sin cencerro, pero no estoy mal. Bueno. Porque además, mientras me estáis escuchando, la magia de la edición hace que yo ahora mismo esté en Bruselas. Pero bueno, Creo que en el Parlamento o en la Comisión Europea, que no te creas que tengo muy claro, ¿no? Que En algún lugar, pero a eso voy a en enterarme. un sitio importante. Sí, a eso voy a enterarme. Entonces, lo importante es que estás en Bruselas y nos vas a traer unos bombones para el siguiente episodio. Unos gofres, ¿no? O algo. No, No, el gofre bombones. va a llegar venido. Ya. No traigas gofres. Mejor me como el gofre y ya traes os traigo bombones. algo más que perdure. Entonces yo podría hacer la pregunta quizá, Europa. Good evening. Good morning Good evening, Europe. Europe. Europa, ¿qué tal? ¿No? Saba. Te responden en una escala de 0 a 12, como en Eurovisión. Sí, me lo dicen, puntúan pues, igual. Un 3. Yo, bueno, es que hoy, bueno, quiero yo también hablar con nuestros seguidores que están tan pendientes de mi salud. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo estaba malite? Sí. Que vine recién vomitada a grabar este podcast. Bueno, pues sigo mala. Ay, No sí. sé qué semejante virus gastrointestinal he pillado que todavía mi cuerpo no está bueno. Entonces, Vaya, horror. No os recomiendo para nada los virus, no os los recomiendo. No es una experiencia. Quiero aprovechar Sí, esta voz. si tenéis la oportunidad, dejadlos Sobrevaloradísimos. Quiero aprovechar esta voz que me permite este espacio para decir stop virus. Que se acaben Desde ya aquí los que virus. quede nuestra total disconformidad con el hecho de la circulación de virus. Condenamos Y totalmente. entonces, ¿cómo estoy? Pues teniendo en cuenta que llevo 6 días con diarrea y que los virus gastrointestinales no se llevan nada bien con mi ansiedad, porque mi ansiedad me dice come, pero mi cuerpo con gastroenteritis me dice por favor no comas más. Saca. Pues han sido unos días muy difíciles. Bueno, es una disyuntiva compleja. Pues Marta, tú te has hecho una pregunta que es no ya qué tal cariño, sino a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo estamos todas? ¿Cómo estamos todas? ¿Qué está pasando? Que ¿Preguntas o puede ser- exclamas? Pregunto y exclamo las ¿Cómo dos puedo cosas, hablar? ¿no? Sí, yo en concreto estoy muy contenta porque, oye, hemos escrito un libro que parece que está gustando, así que, ¿no? Y además lo hemos escrito Javier Padilla y yo sobre un tema como que nos preocupaba y como que estábamos ahí dándole muchas vueltas nosotros y tal, y lo escribimos y fue una de, igual esto es una pirada de pinza que solamente nos interesa a nosotros y es un punto de vista que no, y luego resulta que la gente lo está leyendo y está conectando, así que, oye, pues Sí. un subidón. El libro está editado por Capitán Swing, que es, pues bueno, yo creo que una editorial de lo más accesible para todos, en todas partes, todostuslibros.com, librerías de barrio, por supuesto, librerías de pueblo, librerías de cercanía. Y claro, nosotras hemos hablado hasta la extenuación de salud mental, ¿no? De nuestra salud mental como ejemplo, ¿no? Y luego a partir de ahí llegando a cosas que nosotras ni hemos padecido ni hemos vivido en primera persona, pero que forman parte de la realidad. Pero claro, lo novedoso de vuestro planteamiento, que yo creo que es lo que ha conectado quizá y está interesando tanto, es que, bueno, sí, cariño, tú estás mal, pero a lo mejor si miras a los lados, ¿no? Si tu estado te permite, que a veces no lo permite, mirar un poco más allá o ver un poco más allá, pues a lo mejor no eres tú sola.
Claro, no solamente no eres tú sola, sino además las cosas que tienes que hacer o la forma de que tú dejes de estar mal no tiene tanto que ver con decisiones tuyas o con procesos tuyos, incluyendo los procesos de reparación, de terapia, etcétera, sino que no es algo individual, sino que tenemos que cambiar algo más a nivel colectivo y de condiciones de vida, que es lo que realmente a casi todos es lo que más nos está fastidiando. Luego, por supuesto, puedes estar jodidísimo por tema de condiciones de vida y por problemas estructurales y además tener tú tu carguita y tu historia y tu movida traumática que puedas necesitar reparar de 1000 maneras distintas, individuales. Sí. Pero en cualquier caso lo estructural nos está jodiendo a todas. Entonces, pues igual tenemos que echar un poquito de... Sí, ahí yo creo que la conexión entre cómo nos joden la vida las estructuras sociales, el momento histórico, lo que ocurre a veces a miles de kilómetros y luego lo que una ya de por sí, digamos, la mano que le ha tocado en la partida, ¿no? Y qué hace con eso, tiene a veces conexiones pues muy complejas y que es muy difícil. Yo creo que el reto está sobre todo en hacerse entender, ¿no? Y en ver que esa intersección entre una cosa y la otra genera perspectivas únicas que a lo mejor la gente no entiende, ¿no? No acaba de entender. Son difíciles de transmitir. Claro, o sea, una de las cosas que nos lleva a nosotros a escribir esto es que nos llama mucho la atención que la gente, cuando quiere hablar de sentimientos y quiere hablar de cómo se encuentra, utiliza siempre términos clínicos. No porque esté mal o bien que la gente use términos clínicos, la gente que use los términos que les dé. Y muy bien. Pero es llamativo... Me siento un poquito esternocleidomastoideo. Un poco, por ejemplo, ¿no? Un poco ioides, que es muy bonito, ¿no? Un huesecillo que hay aquí. Pero que llama la atención como que ha desaparecido cualquier forma no clínica de entender lo que nos pasa. Y el problema es que el marco clínico es un marco muy chiquitico, muy pequeño, pensado para la excepción y pensado para una cosa muy concreta, que es intentar reparar traumas, ¿no? Hacer experiencias reparadoras terapéuticas, pero no está pensado ni de lejos para comprender todo lo que nos pasa a las personas. Entonces es como, bueno, vamos a intentar masticar este tema, hablar de este tema y plantearlo con otros términos, saliéndonos un poquito de la lógica esta clínica y a ver qué más hay. Y yo creo que ¿no? esta manera, estas múltiples maneras de entender qué nos pasa, de lo estructural, de lo personal, de combinar esas cosas, se enriquece mucho más el discurso si te sales al final de entender la vida desde el DSM, ¿no? O entender tus relaciones desde el DSM, que el DSM pues, es la cosa más pobre que existe a nivel epistémico. Entonces, salirte de eso e intentar entender lo que te pasa desde más sitios, yo creo que siempre aporta. O sea, no quedarte solo... Siempre aporta y no frustrará más. A mí a veces o sea, quiero decir, si yo digo, tengo ansiedad porque las voces de mi cabeza dicen, baja a comprar Donet, simpáticas rosquillas. Simpáticas rosquillas sin marca. Me da más tranquilidad saber que puedo solucionar mi ansiedad que pensar, tengo ansiedad porque hay una guerra en Europa, los precios no paran de subir, mi sueldo no se ha movido, es más, he cobrado un poco menos, no tengo perspectiva de futuro, en Madrid estoy condenada a vivir siempre con un novio, la única manera de salir de mi casa, vivo con mi mejor amigo, es echarme un novio porque si no, no voy a poder, o sea, me gustaría pensar que la ansiedad me la provocan las simpáticas rosquillas, porque si pienso en todo lo demás, pues bueno... Es abarcable, ¿no? Claro, la rosquilla es abarcable. Pero es que tenemos el marco individualista. Depende de cuántas compres, todo tiene un límite. Sí. A ver, yo creo que es que tenemos tan taladrado el marco individualista que incluso cuando queremos hablar de lo colectivo y de lo estructural, lo vemos desde lo individual. En plan, ¿cómo voy yo a resolver la guerra de Ucrania? ¿Cómo voy yo a acabar con el sistema socioeconómico? Y entonces ahí aparece el mítico sola no puedes, con amigas sí, que es como precisamente se trata de que no tenemos individuo que enfrentarnos a todo eso, sino que como ciudadanos, como colectivo, como sociedad, tenemos derecho a exigir unas cosas mejores. Es que tenemos derecho a una vida mejor que la que nos están dando y la que nos están presentando como única alternativa posible. Es que esta cosa que dijo Thatcher en su momento, de, ¿no? El TINA lo de there is no alternative, en su momento la gente se rió y luego de repente, ¿no? Como 30 años después, todo el mundo se lo ha creído y en efecto, o sea, el Madrid de Ayuso es lo único que podemos imaginar. Pues no, es que tenemos derecho a algo mejor, ¿no? Este discurso de la meritocracia, que es horroroso, ¿no? Hace unas décadas no es que las cosas fueran mucho mejores, que no lo eran, eso no es verdad, pero sí que se aspiraba a un mundo donde la gente tuviera, ¿no? Se podía soñar con un mundo en el que la gente tuviera unas condiciones de vida dignas. Ahora no.
Podemos soñar con un mundo en el que la gente que se le ocurra tenga unas condiciones de vida dignas y los demás la trituradora. Pues que vaya sueño de mierda, con perdón, que tenemos derecho a soñar cosas mejores. Sí, eso sí sueñas, porque... Sí sueñas. Porque yo ya dejé de soñar hace muchos años porque digo, pues qué necesidad tengo yo, mejor comer donetes. Total. Fíjate que nos creímos que era el fin de la historia y el epílogo ha resultado ser la bomba marinera, terrible, el epílogo. Terrible, sí. Esto lo dijo Javi Padilla en una entrevista hace poco, que al final, si tuviéramos que resumir todo lo que planteamos en una frase del libro, sería el derecho a soñar. Soñar en el sentido de quiero cosas mejores y soñar en el sentido de quiero tiempo para dormir. Que no puedo, porque se me va la vida en el trabajo, en el transporte público de mierda que tenemos, en mil cosas, ¿no? Es como que no, jolín, que podemos aspirar a más, pero no individualmente. Pero como me tenga yo que enfrentar individualmente a cambiar el sistema, me voy a por las rosquillas. Claro, es que ¿Dónde las compras las rosquillas esas, por favor? Pues vamos juntas ahora. al campo. Vamos al campo. Bueno, una de las mejores formas también de soñar que nosotras tenemos y que por lo menos nos apaga la ansiedad durante un par de orillas es ir al cine. Hombre, entonces eso que no nos lo quiten, cine. el poder de la cultura y de los sueños que a veces nos inyectan otros creadores. Entonces, iba a decir simpática recomendación de la semana. Esta no es una peli fácil de ver, pero precisamente No, por pero eso... sí lo es. Luego genera... Luego hablamos. Sí, Vamos, que hable primero Begoña y luego hablamos las demás. Nuestra recomendación, como siempre, patrocinada por los cines Renoir. El cine, por favor, hay que verlo en las salas. Hola a todos. El viernes pasado estrenaron por fin en los cines Un año una noche, que es la nueva película de Isaac y la Cuesta, que es una de las grandes, de las mejores películas del año, y no estoy hablando solo del cine español. Se estrenó en el Festival de Berlín y está inspirada en el libro Paz, Amor y Death Metal que escribió Ramón González sobre su experiencia terrible en el atentado de la sala Bataclan de París en noviembre de 2015. La película cuenta cómo él y su novia vivieron el año posterior al atentado. Los protagonistas son Noemi Merlant y Nahuel Pérez Vizcayar, que están impresionantes, de verdad te dejan con la boca abierta. Y la película, que tiene un trabajo de montaje extraordinario, diferentes aunque vivieron lo mismo, y cómo deciden vivir a partir de ese momento. Es cine grande, muy grande. Es una película que habla del trauma, del miedo, de la violencia que nos rodea, de los recuerdos inventados que nosotros pensamos a pesar de todo que son absolutamente reales, de que no nos paramos a pensar cómo queremos vivir y a veces perdemos mucho el tiempo. Y también habla de la alegría de los actos colectivos, de disfrutar de los conciertos, de disfrutar del teatro y del cine, claro. Nos vemos en el cine. Bueno, estoy tan contenta. Dices que no es una película fácil de ver. Sí lo es, ¿eh? Está muy bien contada. ¿Tú la has visto? Sí, hombre, claro que la he visto. Digo que no es cómoda porque... Sí, bueno, porque el terrorismo tampoco lo es. Efectivamente, y retrata un trauma y yo esto no sé en qué crítica o dónde lo leí, que la peli empieza donde acaban los periódicos, ¿no? La peli es Un año una noche de Isaac y la Cuesta, que trata sobre los atentados de Bataclan en París y cómo afecta a una pareja. Y efectivamente, cuando ya la gente que ha sobrevivido, luego cómo se enfrenta a gestionar eso. Entonces es novedoso, ¿no? Y es como, joder, el poder del cine es esto, ¿no? Hacerte empatizar con una pareja que pues se descompone porque enfrentan de modo un poco distintos. Es súper interesante. Súper interesante. Además, yo me sentí súper identificada con la chica porque, bueno, no sé si esto es un spoiler, pero a lo mejor sí. Bueno. Digamos que el chico reacciona hacia afuera de manera muy inmediata y la chica traga. Lo traga, sí. Y yo, la verdad es que soy muy de tragar. Soy muy de tragar hasta que de repente un año después explotas porque no puedes, y más con un trauma tan preciso como es ese. Sí. Pero yo no quería hablar de esta película en esos términos, quería hablar en otros, y es que estoy tan contenta de haber visto por fin una película buena de King Gutiérrez. ¡Hombre! Me ha hecho mucha emoción. Digamos que... Y está guapísimo, que hijo de puta. Está muy guapo. Y hablando en francés, que lo hace todavía como más sexy. Más sexy. Es que le pega muchísimo ser francés. Por la nariz. No sé, como que le pega en la primera escena en la que se le ve con el abriguito, con la bufanda. Yo dije, porque es que yo en 2021 mi propósito de año nuevo fue: a partir de hoy vas a dejar de idolatrar señores. Ya no idolatramos a King Gutiérrez, ya no idolatramos a Leonardo DiCaprio, etcétera, etcétera. Pero claro, de todo se sale, de eso también. Pero te parece de francés bueno, intelectual, luego, majo, claro, es que es difícil. Pero bueno, una simpática recaída, ¿no? Un sábado por la tarde, un poquito. La peli es reveladora y, por supuesto, siempre los cines Renoir y el cine en salas, cariño. Y es una peli que
también tiene ese cruce de caminos, ¿no? El terrorismo internacional, pero luego el trauma íntimo de cómo uno tiene que gestionarse lo que le sucede. Y yo, leyendo Mal estamos y pensando un poco sobre esto, claro, yo decía, en realidad, las cosas que a mí me mandaron a terapia, ¿era ser mariquita o era haberme criado en un mundo homófobo, ¿no? O sea, el problema era sí. yo. La respuesta es sí. Claro, el problema era yo o el problema era que la casillita, ¿no? La casillita del juego donde me había colocado el sistema, ¿no? Y con ser gordo igual. Y con tantas otras cosas, con ser mujer, ni os digo. O sea, estamos hartas de decir, o sea, la influencia que tiene los medios de comunicación y el cuerpo, la mujer que nos venden en los medios de comunicación con los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, es que es tan obvio que a mí todavía me jode que haya gente que nos lo niegue, ¿no? Pero claro, es complicado porque al final en una lectura súper egoísta de todo esto tú dices, ¿qué hago? ¿Arreglo el mundo o me arreglo a mí? Bueno, pues las dos cosas tardo menos en arreglarme a mí. Bueno, yo creo que esto es otro de esos falsos dilemas que tenemos, que nos hemos tragado todos hasta el corvejón, ¿eh? Yo creo que no tenemos que escoger entre si arreglamos el mundo o nos arreglamos a nosotros. Podemos actuar a la vez a muchísimos niveles y con cierto tipo de experiencias, sea la de un atentado terrorista como, ¿no? tan truculento como este, o sea la experiencia de todo un entorno homófobo y un contexto homófobo o lo que sea, nos ayuda a nivel individual superarlo, y la terapia ahí puede ayudar, pero también nos ayuda a tener 1000 representaciones culturales en las que sentirnos identificados, saber que ahí fuera existe gente como nosotros, saber que hay gente que aunque no se parezca a nosotros contacta con nuestro dolor y con nuestro malestar y le preocupa, ¿no? O sea, que nos preocupen experiencias que son totalmente distintas a la nuestra, pero desde la vulnerabilidad podamos conectar unos con otros. Yo creo que resulta profundamente reparador para todo el mundo, ¿no? Entonces, si tenemos un contexto social de personas que se preocupan unas por otras, que están dispuestas a contar sus historias y a escucharlas de los demás, ¿no? Fuera del marco terapéutico, simplemente desde el marco de me interesa que la gente está bien, ¿no? Es como, no sé, make solidaridad great again, ¿no? Es un poco, ese es el rollo. Make empatía. Sí, pero no ya solo la empatía en el sentido de conecto emocionalmente contigo, sino conecto emocionalmente contigo y vámonos a robar un banco para repartírselo a los que tienen menos que nosotros, ¿no? Es esta cosa de vamos a redistribuir, o sea, vamos a reconocer lo que nos pasa, ¿no? Y lo que le pasa a la gente como nosotros y a la que es súper distinta a nosotros, y vamos a redistribuir todo. Y es como, y en ese proceso te arreglas tú, arreglas al de al lado, va a haber muchas cosas que se queden a medias, ya vendrá gente más joven que nosotros y más lista a resolver lo que se nos quede a medias, no sé. Sí, el libro empieza un poco como poniendo que eso me resultaba un poco chocante para bien, quiero decir, ¿no? Como de repente te reta la idea de que en un momento en el que hablamos de salud mental más que nunca, y quiero decir, o sea, tú y yo somos casi un cliché en eso, ¿no? O sea, estamos haciendo carrera de estar cucú. Real. Y de contarlo, ¿no? Y de compartirlo. Y decís, Javier Padilla y tú, empezáis diciendo, sí, hablamos mucho de esto, pero en realidad, como en qué términos lo estamos hablando, a quiénes estamos dejando fuera y se siguen quedando fuera, ¿no? Y te hace de verdad pensar, pues sí, ¿no? De repente, no sé, incluso tú ponerte con tu historial, sea el que sea, por delante, no por delante, sino haber encontrado un espacio, haberlo generado o habértelo encontrado. Y dices, vale, pero es que mi espacio no es todas las experiencias, y a lo mejor si alguien mira hacia mi espacio ya se queda contento, ¿no? Y ya no mira a otros que le resultan más incómodos. Y la verdad es que eso de repente, ¿no? Esa idea me retó, ¿no? Y me dice, a ver mi ogra, a ver qué estamos haciendo todas por aquí. Sí, también a mí me hizo hacerme esta pregunta, no sé si es retórica o no, que es de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Salud mental en cursiva, es decir, ¿no? En lo que ahora se llama salud mental, que estamos pesadísimas a nivel incluso nacional, ¿no? Que, bueno, por un lado dices, jo, qué bien que se hable de ello. Pero es verdad que a qué llamamos ahora mismo sí, que hay que estar mental. Un poco vigilantes, ¿no? Eso es, o sea que es un término, o sea, si tú a cualquier profesional de salud mental le dices salud mental, ¿qué significa? Lo que te describe es la red de atención a personas con problemas de salud mental, ¿no? Que además es una red que está diseñada para atender sobre todo a personas con diagnóstico de trastorno mental grave, ¿vale? Luego en los medios de comunicación así mainstream tú escuchas, hay que enseñar salud mental en los colegios, y es como,
tengo que enseñar en los colegios cómo se organiza un centro de salud mental y un centro de rehabilitación psicosocial. Eso no tiene sentido, se refieren a otra cosa, ¿no? Pero ¿qué es esa otra cosa que hay que enseñar? No sé, el contenido de los libros de autoayuda, el contenido ultraindividualista esto que he dicho Ayuso hoy, de la cultura del esfuerzo, eso es lo que están entendiendo como salud mental. Salud mental es que se visibilice algo del sufrimiento psíquico así más cotidiano, pero que las experiencias más inusuales, tipo escucha de voces, tipo experiencias de ideas delirantes y tal, que son experiencias inusuales, aunque luego no son tan infrecuentes en realidad, pero que siempre han estado muy estigmatizadas y que los colectivos que han tenido que reivindicar desde ahí se han encontrado con muchísima violencia, muchas veces por parte del propio sistema sanitario. ¿Qué es esa salud mental que estamos hablando? Y luego, además, que incluso si tú quieres hablar del sufrimiento psíquico o del sufrimiento y de lo emocional y lo haces desde el marco terapéutico, al final estás sentando como unas bases de yo profesional, tengo que decirle al resto, legos, qué es lo que tienen que sentir, qué es lo que tienen que reivindicar, ¿no? Por dónde tienen que ir, que tiene un punto también de tutelar de alguna manera una experiencia que es profundamente subjetiva y que tiene como sus sombras también, llevar las cosas por ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos, yo creo que está bien, aún así Javi y yo siempre en las entrevistas nos lo suelen preguntar y lo decimos, a nosotros nos parece que ante la duda es mejor que estemos hablando un montón de esto que no se esté hablando nada, ¿vale? Pero es verdad que en cuanto tú pones el foco, ¿no? En cuanto se ha puesto el foco sobre este tema, pues entre que entra todo el que puede mercantilizar, ¿no? Y el que se puede llevar su trocito de pastel y el que hay de lo suyo. Y que se tiende a banalizar y que se ha clase medianizado un poco, por así decirlo, el debate. Y que además epistémicamente había un debate gordo que hacer ahí de quién tiene derecho a definir qué es salud mental, qué no, qué es patológico, qué no, qué es raro, qué no es raro, ¿no? O sea, hay mucha mandanga en ese debate de quién define qué es lo normal, lo que no lo es. Pues entre que era un tema que ya era de por sí complejo y que sea clase medianizado y que de repente entra a ver, hay mucha parte que es saber quién se puede llevar la tostada, pues claro, se complejiza el debate, pero... Hombre, capitalismo hasta de sus miserias va a hacer negocio porque eso le define, ¿no? Sí, o sea, cuando salió Therapy Chat... Ahí estábamos. O sea, sí. Lo mencionamos directamente, yo creo, en el libro además, ¿no? O sea, la salida al mercado bueno, no sé si al mercado, porque creo que ya existía la empresa. O sea, cuando empezó a sonar, porque empezaron a invertir pasta, básicamente, debía llevar ya un tiempo funcionando, pero bueno, digamos que supieron aprovecharse del momento y... Pues esta cosa de la uberización del marco asistencial, ¿no? Que es como, a ver, la psicoterapia tiene un valor, pero el valor fundamental de la psicoterapia, incluso desde las distintas escuelas, lo que de verdad tiene evidencia de funcionar en una psicoterapia es el vínculo con el terapeuta. Entonces eso es el elemento de más peso, más allá de la técnica, más allá de la escuela, es el vínculo que tú hagas con el terapeuta. Claro, si el terapeuta está trabajando en unas condiciones absolutamente precarias y cada 2x3 tiene que cambiarse de trabajo, se tiene que ir, el vínculo no se puede sostener, pues la tensión que te dan... Le puntúas, ¿no? Con claro, es que entonces, al final tú, con una ansiedad que está influida fundamentalísimamente por tu precariedad laboral, ¿no? Accedes por lo que tu poder adquisitivo y tus flaquísimos servicios públicos te dejan a una psicoterapia Uber de estas y entonces te atiende alguien que está en una situación igual de precaria laboralmente que tú, igual de vertebrado, ¿no? Por esa angustia que tú... Y es como, a ver, no. O sea, vamos a lanzar cócteles Molotov a sitios. Que igual es más constructivo. Junto a nuestros terapeutas. Por ejemplo. Sí, bueno, aquí, no estaría nada mal. En el libro hay muchos ejemplos, ¿no? Del cambio casi de foco, ¿no? De decir, pues vale, evidentemente la ansiedad, pues la experiencia ansiedad, ¿no? Venga de donde venga, la experiencia es similar y desde luego si eso se convierte en una ansiedad patológica y no solo en la propia de estar viva y de que te pasen cosas, pues hay que atenderla. Pero claro, abrir el foco a lo colectivo, yo creo que en primer lugar lo que nos procura es bastante alivio, ¿no? O al menos al final el sufrimiento psíquico en términos generales para mí está muy relacionado con en sentirte único y solo. Totalmente. Y que tu depresión te diga que cómo te va a entender nadie, si eso es que te pasa a ti y eso es tu carga y eso es tu cruz y es la mano que te ha tocado en la partida y ya está. Pero yo sí que me pongo un pin generacional porque esto creo que es algo de nuestra una generación. Clave pin con sí, que es que mientras digital generacional. El pin generacional, que es muchísimo mejor que el pin parental. Hombre, que es que, bueno, cuando
creo que mi primer ataque de ansiedad lo tuve con 8 años. Como solo puedo recordarlo, no puedo revivirlo, hay rollo el fantasma del ataque de ansiedad pasada que me lleve a verlo y yo lo analice. Oye, vi que se te sacaba ahí una cosa muy molona. Claro, cuando me ocurrió aquello, el mensaje que recibí de mi entorno más cercano fue: hay que tapar esto, ¿no? Esto es una cosa, bueno, que se quede en casa. Entonces, claro, al final lo que te acaban transmitiendo es los problemas, los malestares, las cosas raras, todo esto que se quede en casa, ¿no? Y entonces, sí, eso con 8 años. Luego te viene la adolescencia, que la adolescencia consiste básicamente en avergonzarte de ti misma, y entonces todavía te cierras más todavía. En mi evolución está clarísimo que para mí fue un paso... Bueno, es que hasta que no me abrí, digamos, yo diría que no empezó realmente el proceso de sanación, que es hasta que no empecé a hablar de lo que me estaba pasando realmente con mi entorno, más allá de mis padres, porque es verdad que con mis padres más o menos sí que hablaba de ello, pero por ejemplo mis amigas nunca supieron durante años y años y años y años pues eso, que yo tenía ataques de ansiedad o cosas así, porque eso era algo que se trataba de llevar para adentro. Y como tú bien decías, efectivamente te sentías solísima porque creías que esto que te estaba pasando solo te estaba pasando a ti, hasta el punto, y esto es real porque era mi manera de tener alivio, que una de mis películas favoritas durante la adolescencia era El Exorcista, porque era la única persona con la que me sentía identificada. O sea, que para mí era más fácil creer que tenía un demonio dentro que pensar que podía tener un ataque de ansiedad que todavía no sabía ponerle nombre, porque no tenía con quién hablarlo y porque no tenía... Bueno, porque pensaba que estas cosas solo le pasaban a 3 endemoniadas malditas a lo largo de la historia: Regan, yo, y la tercera pues no estaba yo comunicada con ella. Entonces, claro, o sea, ya no solo el sufrimiento que te puede provocar tener ataques de ansiedad, sino encima tener que llevarlo completamente en soledad, y de repente un día, gracias a las redes sociales, descubro que lo que me pasa a mí le pasa a más gente. Y dije yo, ¿perdona? Y empezando a hablar de ello, me di cuenta de que lo que me pasa a mí le pasa a muchísima gente, por no decir a casi toda la gente, ¿no? Y entonces para mí eso fue fundamental, empezar a hablar sin miedo y sin vergüenza y sin ningún tipo de... bueno, sin ningún juicio de, oye, pues a mí me está pasando esto, y ese paso de lo individual a lo colectivo para mí fue totalmente sanador, y siempre he dicho que esa es una de las razones por las que Hago puedo hablar, porque hablando de lo que nos pasa, primero nos sanamos nosotras, y segundo, creamos esa comunión con miles de personas endemoniadas. Miles de endemoniadas cine de terror une muchísimo en sus nos escuchan semanalmente. Claro, o sea, incluso sin necesidad de que haya algo tan específico y tan concreto como la ansiedad, ¿no? El hecho en sí de encontrar gente que te escucha, que está dispuesta a verte, ¿no? A entender qué te pasa, de dónde vienes, y a indignarse por las cosas malas que te estén pasando, y a pelearse contigo porque las cosas te vayan un poco mejor, ¿no? O sea, simplemente el hecho de saber que de alguna manera perteneces, o hay gente que se preocupa por ti o que te cuida y que te permite que tú les cuides a ellos, eso es lo verdaderamente más generador de salud, ¿no? Y de hecho, uno de los factores predictores de una mejor salud mental en ese sentido es el disponer de redes de afecto sólidas, que a veces son la familia, y a veces la familia es como casi el mayor generador de sufrimiento psíquico, ¿no? Entonces, esas redes, pues muchas veces hay que buscarlas fuera. O sea, a ver, la ansiedad en realidad es como la alarma de incendios de un edificio. Entonces, si de repente se pone a sonar la alarma de incendios en un edificio y tu entorno, que es tu príncipe, que no, cuando una tiene 8 años, generalmente el entorno proveedor de cuidados y más cercanos sigue siendo la familia, no te ha dado tiempo todavía a hacerte otro. Y la familia te dice, no, tú haz como que no estás escuchando eso, y aquí lo importante es que los vecinos no se enteren de que está sonando la alarma de incendios. La sensación de vulnerabilidad y la sensación de, Dios mío, qué miedo. Primero, qué horror que no me están escuchando. Segundo, que se está quemando algo en algún sitio y nadie está haciendo nada, ¿no? El fuego está encendido, la leña arde. Exactamente, ¿no? Y en algún momento nos vamos a quemar todos, pero encima es un fuego que no estoy viendo, entonces no sé exactamente dónde está, que eso es lo jodido de la sensación de ansiedad, ¿no? Que es una respuesta de alarma ante un depredador, pero que tú el depredador no sabes cuál es, porque lamentablemente ya no es un león, es otra cosa mucho más compleja. Entonces esa sensación de soledad es horrorosa. Pero precisamente se trata de compartir, se trata de tener
comunidades y formas de relacionarnos donde si no es la familia, pues que sean tus amigas, y si no son tus amigas, que sea la gente del trabajo, y si no, que sean tus vecinas, y si no, que sea servicios sociales que dicen, uy, esa señora que últimamente está diciendo unas cosas un poco raras, vamos a ver qué le pasa, vamos a echarle un cable, ¿no? O sea, necesitamos gente, o sea, necesitamos de alguna manera poder estar pendientes unos de otros y cuidarnos unos a otros. Y yo aprovecho, te interrumpo otra vez, querida Adelante. amiga, muy rápido, para dar un consejo a nuestra audiencia. Como dijo Pedro Almodóvar, hable con ella, hablad con vuestras amigas, hablad con vuestro entorno, no hagáis como yo, que tuve amigas durante 8 años que no tuvieron absolutamente ni idea de nada y no sabéis lo difícil que es disimular, bueno, sí lo sabéis porque lo habremos hecho todas, lo difícil que es disimular delante de tus amigas para que no te pillen que estás loqui, Sí, que pero tienes un demonio dentro, es que fíjate, También- menudo panorama tenía yo. También todas tenemos en nuestro entorno a gente que sabes que necesita desesperadamente ayuda, pero está en ese punto en el que las barreras están aquí y también enfrentarte a eso muchas veces, no sé, falla la técnica, ¿no? No la intención, pero... Bueno, pero esa amiga que está bloqueada y que tú sabes, o sea, que sus alarmas están tan encendidas que por Ni mucho no, que ni no. trate de callarlas, tú las escuchas, no tienes la responsabilidad de arreglarla, solo de acompañarla. Supongo que solo con el hecho de estar ahí, Sí, hombre, te la llevas responsabilidad al no, pero cine Renoir, es tu amiga. le y- compras una simpática rosquilla. Pero mira, yo creo que eso es una de estas cosas de no todo necesita una respuesta técnica. O sea, muchas Ya. veces estamos recurriendo todos tanto a la respuesta técnica porque nos faltan redes y porque nos faltan otras cosas. Incluso, aunque sí tengamos amigas, aunque sí tengamos redes de apoyo, aunque sí tengamos, ¿no?, nuestro colectivo de endemoniadas de referencia donde sabemos que nos van a entender, pues a lo mejor no las puedes ver más que una vez al mes con suerte porque o cada menos, pues porque la vida no te deja, porque sus jornadas laborales y las tuyas no No coinciden. Exactamente, ¿no? Y porque al final tenemos muy poquita soberanía sobre nuestro tiempo, en realidad. La inmensa mayoría del tiempo se nos va en cosas que son más relacionadas con ganarnos el pan que elegidas, En ¿no? esperar el autobús, querida Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo. Entonces, al final, esas soledades, esos malestares, esa cosa de yo sé que si pudiera estar más tiempo con mi gente estaría mejor, pero como no puedo, pues al final necesito un técnico que me arregle esto. Es como, Ya. bueno, quizá no, es que lo que tenemos que hacer, además de tener más disponibles todos los arreglos técnicos para cuando vayan haciendo falta, es que necesitamos no vernos abocados todos ahí, ¿no? Decías antes una cosa que se ha quedado aquí pululando, que es dónde, ¿no? ¿Quién y cómo y dónde se marca la barrera entre el sufrimiento, digamos, es que no decir normal, no, a lo mejor no es el término, ¿no? Pero sufrimiento, pues digamos, propio de pues experimentar las cosas que la vida nos tiene reservadas, y dónde empieza pues la patología, el trastorno mental. Tú eres psiquiatra, entonces no sé a ti dónde te parece que como sociedad ponemos ¿dónde empezamos a caer del otro lado, ¿no? Porque al final malestamos es sobre todo como un ajuste de cuentas con eso, ¿no? Es como, vale, esta angustia por no poder pagar el precio del alquiler te lleva a un sufrimiento, pero no, a lo mejor no era un sufrimiento que es patológico y tú te crees que lo que te pasa es que tú no estás funcionando mal, cuando lo que está funcionando mal es quien ha configurado esa alarma de incendios y te la ha vendido y te ha dicho que si no la miras durante 3 semanas un ocupa te la va a fastidiar, o sea, claro, del ambiente, ¿no? Y no del sujeto que está dentro. A ver, al final, ¿qué se define como normal y como patológico y qué es trastorno y qué no es trastorno? Son consensos de expertos. No hay más, no hay una entidad más. O sea, existe una realidad material que es gente sufriendo y existimos unos expertos que nos juntamos y decidimos que vamos a clasificar las cosas de una manera o de otra. O sea, los diagnósticos en salud mental no son diagnósticos. Pese a que utilicemos esa palabra, es tramposa, no está bien usada, porque en otras áreas de la medicina sí que se diagnostican, se te dicen, tienes una neumonía bacteriana, sí sabemos que hay unas bacterias de este tipo creciendo al lado de estas células de este otro tipo y hacen tal y hacen cual. En salud mental todo es mucho más difuso, entonces nuestros diagnósticos no son diagnósticos, son clasificaciones. Y es como nosotros clasificamos las cosas. Y a veces, pues periódicamente, los
expertos se juntan y deciden o decidimos que esto va a ser patológico, esto no. Recordemos que la APA votó en el 73 si la homosexualidad era un trastorno o no. Y entonces un ratito antes de la votación era un trastorno y un ratito después de la votación ya no lo era. Curadas. Curadas. Votación, por cierto, promovida por el sector LGTB de la APA. Que esto la gente no lo suele decir, pero es como fueron, ¿no?, los propios psiquiatras maricas de la APA, porque eran sobre todo chicos en aquel momento, los que propusieron esa votación. Entonces, ¿qué es patológico y qué no? Yo creo que es una pregunta que al final, en realidad, es bastante poco interesante. O sea, ¿por qué es útil para los terapeutas? Es útil para nosotros, y porque los diagnósticos / clasificaciones nos sirven a nosotros para entendernos, pero entre nosotros cuando hablamos, Juanita tiene tal, Juanita tiene cual, pero a ninguna persona le explican más allá. O sea, la clasificación y el nombre que nosotros le pongamos a las cosas no te explica de ti mismo nada que tú no supieras antes. Y si de repente hay gente que dice, no, pues a mí que me dijeran que tenía una depresión me ayudó un montón. Hombre, a ver, ordenar y dar sentido a una experiencia transitoriamente te puede valer, pero si tú sigues en exactamente el mismo contexto en el que se estaba produciendo todo ese malestar, saber cómo lo llamamos los terapeutas es como, pues vale, pues muy bien, amiga, Mari Carmen, ¿y ahora qué coño hago yo con el resto de mi vida?, ¿no? Entonces, independientemente de lo que vayamos a considerar patológico o lo que no, yo creo que es interesante que podamos hablar de cómo nos encontramos del malestar, del sufrimiento, desde 1000 ángulos distintos. Que hay veces que vas a necesitar un técnico que te acompañe en cierto proceso y hay veces que ver una peli y reconocer una historia jodidísima tuya en una peli que has visto en los cines Renoir, Ahí Marta se está muy fina. ¿Verdad? Te puede ayudar y decir, joder, esto es lo que me pasa, ¿no? Esta cosa de darle sentido a la experiencia y de repente verte en otro y entenderte, no solo lo aporta el marco terapéutico, ni muchísimo menos. Lo aportamos, ojo, que lo hacemos, ¿eh? No le quito valor a nuestro curro, que cuando lo hacemos mal es espantoso, cuando lo hacemos bien ayudamos mogollón. Pero que no es ni de lejos la única manera de responder al sufrimiento. Entonces, transformo la pregunta. No es tanto qué sufrimiento es normal, qué sufrimiento es patológico respecto a el día a día y este capitalismo tardío que nos estamos fumando sin haberlo pedido, sino qué estamos dispuestos a aceptar como normal y qué estamos dispuestos a decir, no, mira, no, hasta aquí. Hasta está claro que estamos dispuestos a aceptar como normal muchísima mierda. Hasta el día que no. Pero también porque nos vemos obligadas, pero mucha gente se ha visto obligada a lo largo de la historia a muchas cosas que luego han cambiado. Claro. Esto se le da muy bien a Oxymorons, que fue invitado a nuestro programa, que en sus viñetillas es muy de, a ver, no podemos normalizar llegar al sábado reventados y dedicar el sábado a dormir porque no puedes hacer otra cosa. Y dices, es que yo me estoy organizando mal, ¿no? Eso. Tendría que vivir en un sitio que me conecte. Me sirve es lo que acabas de decir, que es bien interesante para hacer un recordatorio. Este podcast ya solo se va a dedicar a hablar de los cines Renoir y de las personas trans y de la comunidad trans, porque en estos debates interesados yo creo que está muy bien recordar que la identidad trans hace ya años que se sacó precisamente de esos manuales y que la OMS y todas las instituciones pertinentes no la consideran una enfermedad. Lo digo porque ahora mismo que hay quien quiere retrotraer los debates, pues no, una persona trans no tiene por qué ser acompañada como si sufriera una enfermedad, porque ya ha quedado claro que no es una enfermedad. Entonces la ley trans, que tiene que ser ley y que esperamos que lo sea a la brevedad y conforme el texto actual, reconoce simplemente que es gente que no está enferma y por lo tanto no necesitan de ningún informe como hasta ahora, ni de ningún acompañamiento. Como has dicho, que el ejemplo de la homosexualidad, que ahora nos suena, ¿no? Es como que nadie me ha certificado a mí que soy mariquita, de verdad no tengo mi informe de maricón pintado. Pues las personas trans están en ese punto en el que estuvimos nosotros. El certificado molaría. Hay que reconocer que el carné sería divertido. La verdad es que a mí también. Es como, ¿cuántas películas de Bárbara Streisand has visto? Ninguna. No qué bonito, ¿no? Qué bonito. Entonces, quiero decir que estas cosas ya han sucedido. Estos debates ya se han tenido. Entonces, por favor, darle una vuelta y a qué lugar... Es que me enfada. ¿En qué lugar de la historia os queréis colocar?
Arroba Ya al que aire. tenemos aquí una psiquiatra. Arroba al Un aire. momento, que yo aprovecho y hago otro Venga, patrocinio también, dilo. y es que sí os interesa el tema trans y el tema salud mental, pero no desde esa perspectiva patologizante horrorosa, en la AEN, que es la Asociación de Profesionales de Salud Mental Interdisciplinar, centrados en el modelo de salud mental comunitaria, la Asociación guay de salud mental, Las ¿vale? que moláis. Las que molamos. Las del carnet chuli. con Tenemos brillantina. una publicación que se llama Transpsiquiatría, abordajes aportaciones que ha hecho la teoría queer a la salud mental. Abordajes queer desde salud mental, me parece que se llama, y está para descargar gratuitamente en la web de la asociación. Nada que ver que lo haya coordinado yo, pero hay gente mucho más lista que yo y mucho más sabia que escribió cosas súper interesantes en ese libro, y es precisamente desde una perspectiva nada patologizante, al revés, y de precisamente qué podemos aprender los terapeutas de todas las experiencias que tienen las personas que se salen de la heteronorma y que han tenido que pelearse a puñetazos contra la heteronormatividad, y qué podemos aprender desde ahí y utilizar para estar mejor todas. Eso, yo soy el monstruo que os habla de Polvo Preciado, ¿no? Es un poco esa línea. Esa línea, que es, él fue invitado, era además como el congreso, hablo de memoria, pero como nacional francés de psiquiatría, o sea, pues los señores más señores de más tal, y entonces él llegó y desde su experiencia de hombre trans, explicó que él se colocaba allí, pues eso, siendo la aberración, explicándose desde sí mismo, y aquello fue como abucheos, no pudo terminar, luego se ha publicado y esto está accesible, y hizo incluso un espectáculo teatral en torno a ello, y claro, en realidad es ese cambio de perspectiva, ¿no? La experiencia queer, la experiencia trans, las experiencias que sean, la experiencia sí no ha cambiado tanto, ¿no? Ha cambiado la recepción y el modo en el que se encaja dentro de un sistema, en este caso, digamos, científico, médico y luego social, por supuesto, que a veces va uno por delante y a veces va el otro, ¿no? Claro. O sea, que al final están entrecruzados y tú no puedes entender la ciencia de un... O sea, esta historia de que la ciencia es neutral, o sea, me descojono. Mi coño. La ciencia, La exactamente, neutral, mi coma, coño. mi coño. Está totalmente entreverada con su momento histórico. Sí. Entonces, me encanta cuando la gente dice ahora, no, hombre, no, pero alguien decía en Twitter el otro día... Así empiezan todas mis pesadillas. Todas. No, era alguien majo, ¿eh? Decía algo así como que, ojo, que en terapia también te pueden joder la vida porque la persona, ¿no?, que te está atendiendo te puede intentar hacer encajar en su molde, que por ejemplo con las terapias de conversión se ve muy claramente, pero que si te sales de ese marco sigue habiendo ese tipo de violencia, puede seguir existiendo. Y sobre todo que la gente que, o sea, iba a decir los profesionales, bueno, la gente que hace las terapias de conversión están convencidas de que lo están haciendo por el bien del paciente. Científicamente, Claro. para ayudar y tal, o sea que... Claro. Entonces alguien le contestaba a esta persona que decía, ojo, cuidado, que en terapia hay lugar a situaciones que pueden ser muy violentas de alguien intentando imponerte su cosmovisión, que puede coincidir con la tuya o no. Y entonces alguien le contestaba, no, hombre, pero si es un psicólogo que trabaja basado en la evidencia, eso no va a pasar. Y es como, a ver, perdonadme, ¿sabéis quién aportó muchísimo la evidencia científica de su época? Mengele. Mengele hizo muchísimo por la evidencia científica. Yo cuando estudié medicina, al final de la carrera vinieron unos de una asociación de supervivientes del Holocausto y herederos de supervivientes del Holocausto a pedirnos que, por favor, un montón de patologías que yo me las había aprendido con nombre propio, la granulomatosis de no sé quién, de no sé cuántos, con el nombrecito, que por favor no usáramos esos nombres porque eran nombres de nazis, eran nombres de médicos nazis. Y en realidad el conocimiento que le habían aportado a la medicina era bastante interesante. Oye, pero joder, venía de donde venía y era ajustadísimo la evidencia eso. Entonces esta cosa de que la evidencia es lo que nos va a proteger de todo y nos va a salvar de todo, ojo, no, la evidencia está cargada de la ideología de su época. Entonces la investigación basada en la evidencia que se hace en los años 30 pues ya lleva y lo que se hace ahora viene cargado de las barbaridades que estamos haciendo ahora. Eso es así. De la autoridad, ¿no? Porque al final... de lo hegemónico, de lo que manda en cada momento. La autoridad en otros momentos ha sido pues el cura, luego el boticario y ahora quizás el catedrático, ¿no? Pero bueno, también no sé si hasta qué punto es el catedrático, ¿no? Ojalá muchas veces fuera el catedrático. No, pero que catedráticos hay de todos líder de los opinión. colores y de Claro. todos los Aún tipos. así. Y que la ciencia no tiene por qué estar en el lado malo todo el rato. Hay muchas cosas detrás de la ciencia que luego se han utilizado como palanca ¿no? para ir mejorando la sociedad, pero que en cualquier caso la ciencia nunca es neutral y está atravesadísima de lo que le pasa en su momento, de lo bueno y de lo malo también. Sí. En ese sentido, el diagnóstico de la salud mental de las mujeres, yo creo que no
puede cualquier ser cosa más... asociada con las mujeres. En Claro, el pero porque episodio más, de... más revelador. Como En es el un episodio de consenso de menstruantar lo expertos. hablamos mucho. Claro, pero como en salud mental se ve clarísimo, porque como es un consenso de expertos y los expertos son machistas de la leche o son transfobos de la leche o son tremendamente racistas y tremendamente colonialistas, pues lo que se ve, su consenso saca pues lo que son ellos. Es que esto es como los algoritmos. El algoritmo es racista. No, hombre, no. Los que lo han programado son racistas. El algoritmo hace pues, lo que le han dicho. No hubo una inteligencia artificial, me quiero sonar que se puso a esa es mi insultar a historia peña, ¿sabes? favorita. Una Pero que, inteligencia en plan, artificial... a judíos, ¿no? Sí, Una cosa como Sí, concreta. que le hicieron aprender un idioma a raíz de tweets. Entonces, claro, o sea, su fuente de alimentación... Lo que ocurrió a era El continuación- idioma de las pesadillas, Entonces, directamente. o sea, tardó pero como un tiempo récord, Sí, en plan, sí, en sí, 48 en empezar a horas ya insultarse. era antisemita. Una cosa- O sea, era una cosa Es como la neutralidad. Sí. Claro, o sea, a mí Huevos, me la parece neutralidad. sinceramente una de mis historias favoritas. Fíjate, pues eso es un buen ejemplo, ¿no? Como en realidad, por más... También está el estudio este de que YouTube, hagas lo que hagas, busques lo que busques, Acabas en te lleva ultraderecha. hacia la Eso es así, ultraderecha. eso es así. Muy fuerte, bueno, Eso es así. el signo de los tiempos, ¿no? Probablemente. Quiero leer un parrafito que fue como Mike Tyson dándome un gancho de derecha, ¿no? Estoy haciendo una metáfora pugilística, ¿no? Entonces me vais a perdonar Las expertas en Sí, boxeo. pero... Para que lo entienda nuestro público, es como si te haces un cocido increíble y luego se te cae. Efectivamente, así de... Y se te cae justo en el pie encima, te lo quema y te hace Efectivamente. Y te heriditas. quedas sin cocido. No es solo que seamos personas cansadas, agotadas, que no pueden más. Es que además nos sentimos mal por estar cansadas, agotadas y por no poder más. Y hemos de justificarlo hacia afuera, no solo por el engranaje de producción que nos exprime, sino también por la maquinaria de generación de datos, informaciones e interacciones que conforman esa otra forma de capitalismo basada en la explotación de todo aquello que hacemos y a lo que nunca habríamos mirado con ojos de plusvalía. ¿Cómo resumir? ¿Puedo hablar? Hombre, un parrafillo. En 40 Es como, palabras. no es solo ya el agotamiento, la angustia, el sufrimiento, es, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo mal? Eso es. ¿Y qué está haciendo el resto de la gente bien? Que a mí me hace que esté así de agotada, así de perdida, así de mal. Y claro, la culpa es mía y por lo tanto solo yo puedo solucionarla. Y si no me pongo a ello es el metafracaso, ¿no? Es el fracaso de no haber salido de esa situación. Entonces es como que se te caiga el cocido 2 veces. Esa es justo una de las sombras más gordas que le vemos a esta cosa de que todo el sufrimiento tenga respuesta psicoterapéutica. Es como, no, porque al final lo estamos formulando en que como es individual, pues yo encontraré la terapeuta suficientemente buena como para que todo esto, ¿no? Claro. Esta vida de mierda que estoy llevando me da igual y me parezca estupenda y tenga mogollón de entusiasmo como tienen todas las de mi alrededor. Un momento, espera, las de mi alrededor están todas jodidas como yo, ¿no? Toda esa terapia hasta que consigamos, y es como, no, es que hay cosas que no podemos resolver individualmente y hay cosas en las que estamos jodidas porque es que es la reacción normal y perfectamente razonable ante lo que tenemos. Y es como tenemos unas vidas en las que somos dueños de bastante poco de lo que decidimos, tenemos poquísimo margen de acción y además un futuro incierto que salvo que seas la hija de Mancio Ortega, pinta regular nada más. Incluso siendo la hija de Mancio Eso te iba Ortega, a en el decir, planeta porque- muy bien no lo vas a tener tampoco. Pues hombre, es que igual lo lógico, tal y como nos están poniendo las cosas, es que estemos mal y nos encontremos mal. También te digo, hace 20 años la vida no se parecía a nada a cómo es ahora. Hemos cambiado en muchísimas cosas. Dentro de 20 años las cosas van a ser súper distintas a cómo son ahora. Esto es un hecho. Entonces, que me venga el gilipollas del fin de la historia a contarme lo que quiera, ¿sabes? Con perdón, pido perdón a toda Y luego audiencia. hablando de gilipollas, a mí Pido también me perdón a la gusta... historia. Pido A mí perdón a la también me historia. gustaría insultar un poco, que es una cosa que no hay que hacer, pero bueno, me apetece hoy. Me apetece insultar a las personas que se quedaron ancladas hace 20 años y creen que todavía vamos a volver a eso. Ay, O sea, nunca jamás en la historia de la humanidad hemos vuelto para atrás. A mí me dan cosica. O sea, la gente que se ha quedado enganchada con esta cosa de no, apriétate un poquito el cinturón y ya verás cómo enseguida estamos bien, pues están en una negación tan masiva de la realidad que es como, mira, Juanito, pues ya está. Pero los que sí que estamos conectados con la realidad vamos a juntarnos a ver qué hacemos. Como dentro de 20 años las cosas van a ser distintas sí o sí, pues joder, vamos a intentar que sean distintas hacia algo que nos mole, ¿no? O sea, vamos a intentar hacer algo que esté bien para todas. Además, no solamente para las blancas, no solamente para las divertidas, no solamente para la gente molona, según el criterio que vaya imperando, sino que de verdad que para todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que ahí la organización, ¿no? Es como la salida, bueno, la respuesta casi intuitiva, ¿no? Y yo creo que
ahí en este texto lo que lo atraviesa es un deseo, ¿no? De decir, vale, sal, ¿no? Levanta la mirada un segundo de ese sufrimiento, que por otra parte es legítimo y lógico que lo tengas, porque evidentemente hay unas maquinarias, citando a Santa Justa Clan, a toda mecha funcionando a toda mecha para que tú te sientas así. Pero claro, no llegas a veces ni a, no sé, ni eso, ni a descansar bien. Es como ponte a formar un brazo sindical en tu empresa. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay un sistema muy listo también desactivando. El paso esto. es muy difícil de dar, por lo que tú comentas, ¿no? Estamos agotados con 30 años, que también tus padres te dicen, pues ya a los 30 años no paraba de hacer cosas y es cuando tienes que estar más vital, ¿no? Cuando tienes más ganas de hacer cosas. Estamos completamente agotados, solo tenemos ese sábado que dedicamos a estar en el sofá con el encefalograma plano, viendo la serie de Netflix que toque esta semana, o yendo al cine Renoir, perdón. Y encima, organízate, crea círculos, porque claramente, o sea, yo eso lo veo muy claro, ¿no? Está claro. Desde mi experiencia y desde la tuya, que he leído, está claro que la solución es colectiva. Eso yo soy capaz de verlo. Pero qué cansada estoy para involucrarme yo en lo colectivo. ¿Cómo se da ese paso de venga, vamos para allá, vamos a hacer algo, vamos a... Pero es que en realidad, o sea, igual que tenemos el mantra este de la meritocracia, el individualismo, la cultura del esfuerzo y tal, y eso es la hegemonía, como en cualquier situación hegemónica hay mil tensiones disputando eso todo el rato, que eso la teoría queer lo ha explicado súper bien, y esa es una de las cosas que en el libro de teoría queer, ¿no?, intentamos que los terapeutas entendieran. Siempre hay mil tensiones. Tenemos taladrado ese individualismo y tenemos mil ejemplos cotidianos, pequeñitos y humildes en los que se está disputando eso. Desde quizá los más ambiciosos, que son los chavales jóvenes conectadísimos con la crisis climática, a sabiendas de que ninguno de los que estamos vivos vamos a ver cómo eso se resuelve, pero que dicen, aunque nosotros no lo vayamos a ver, esto es importante que lo resolvamos a 100, 200 años vista, ahí ya se está enmendando por completo todo ese marco. En el feminismo, quitando el sector del feminismo que ha decidido dedicarse a propagar discurso de odio, que en fin, cada cual con lo suyo, el feminismo precisamente es otra de las cosas que ha podido romper con este mantra individualista de decir, necesitamos mejorar los derechos de todas y que todas tengamos derecho a lo mejor. Hay mil cosas, o sea, desde los espacios de crianza donde la gente se junta, ¿no?, con los padres y madres de niños pequeños como para intentar mejorar las cosas, como por ejemplo los colegios donde han puesto unas cocinas fantasma ahí horrorosas alrededor y se han tenido que poner los padres a pelear las historias, a las asociaciones de vecinos, a gente que estáis haciendo podcast intentando conectar y a la vez recibiendo el feedback de toda la gente que os escucha y diciendo, mira, o sea, le estamos poniendo voz y le estamos poniendo nombre a un montón de cosas. Hay 1 millón de experiencias y de gente echando mucho esfuerzo en precisamente combatir todo esto. Entonces yo creo que no es tanto el, Dios mío, ¿cómo empiezo yo de cero toda esta enmienda a la totalidad del marco capitalista?, sino identificar en tu entorno las 1.000 millones de resistencias cotidianas que hay, porque todos en el entorno tenemos gente que está disputando esas cosas y en vez de fiar todo a yo voy a conseguir ponerme bien y disfrutar, voy a fiarlo todo a todas esas pequeñitas iniciativas, esas cositas que tengo a mi alrededor que no compran ese discurso individualista y que no compran ese discurso meritocrático, ¿no? Pues eso, make solidaridad great again, ¿no? Sí, ahí a mí lo que me parece casi de lo más brillante, ¿no?, de Malestamos es la insistencia en que en la psicoterapia y el sindicato no hay que elegir, o sea, que es una falsa disyuntiva y que no se trata de apostar por una cosa o apostar por la otra. Sino aspirar a las dos. Claro que no. O sea, y que las dos no son comparables, además. Claro. Porque yo creo que una de las cosas que ha pasado es que al final hemos acabado entendiendo a los sindicatos como los terapeutas de lo laboral, y no son eso. O sea, un sindicato te puede ayudar en lo individual si tu jefe te está puteando, si la empresa te hace una barra basada, pues tú litigas, ellos te ayudan, y eso sí que en el marco se parece un poquito más a ir a terapia, ¿no? Pero es que lo relevante del sindicato, en un sitio donde los sindicatos son potentes, es que los sindicatos han estado presentes en la negociación de las leyes, han estado en la negociación de los convenios y te han protegido de un montón de mierdas que no te han llegado a pasar
Entonces, yo creo que no tenemos que coger esta lógica de, bueno, pues vamos a dejar que el sistema nos triture y luego vamos a tener algunos profesionales que nos ayuden, sea en lo laboral, sea en lo emocional, sino que necesitamos también estructuras que nos defiendan, que nos protejan y que estén ahí para velar por los derechos de todos, ¿no? Y entonces esa es la parte en la que creo que el falso dilema es, primero, porque por supuesto que no hay que escoger, ¿no?, terapia para todo quien la pueda necesitar, accesible y pública, pero además sí que necesitamos todos que haya unas leyes, ¿no?, una legislación laboral garantista, que haya unos convenios que sean razonables, que haya unas jornadas laborales que te permitan vivir, etcétera. Y eso sí que lo necesitamos todos, incluso aunque no tengamos una experiencia mala. Sí, se trata no solo de tener mecanismos de respuesta, ¿no? Eso es. De poderte anticipar a las cosas y evitar las cosas malas. Sí, y quiero decir, es al final... yo creo que aquí lo que más respuestas en el sentido didáctico nos da es que es la historia, ¿no? Hacer memoria. Sí. Quiero decir, los debates que se están teniendo ahora, un debate novísimo, bueno, no tan nuevo, que en algunos sitios ya se aplica, la jornada laboral de 4 días, ¿no? Yo es que te coges los argumentos de la patronal o de la gente que está en contra y te vas a 1920. Tal cual. Y te lo vas a la jornada laboral de 5 días, ¿no? Y dices, pues si es que son calcados, ¿no? Y al final... Y se ganó. Se ganó y quiero decir, es un consenso y de repente pues ya... Claro, pero la gente consenso. De eso no se acuerda. Te quiero decir, una de las razones por las que triunfan esos argumentos, porque convencen a parte y consiguen retrasar, que es para lo que se usan, para retrasar lo inevitable, porque va a acabar pasando. Esa es la cosa. Retrasan, pero no triunfan. Pero ya solo retrasar, es que si su objetivo es retrasar, ya han triunfado, porque lo están retrasando. Pero al final se consiguió la de 5 días. Sí. Pues yo pero claro, firme defensoras de que vamos a conseguir la de 4. La gran masa de la gente no se acuerda de lo que pasó cuando lucharon por la jornada de 5 horas. No se acuerda por qué, quiero decir, porque yo tengo una imagen... Nunca nos lo contaron también. Es que yo tengo una imagen muy clara del salvaje oeste. Y eso es porque me han machacado a veces desde Almería, desde Almería me han contado la historia del salvaje oeste. Quiero decir, la pirueta de hacer eso, pero cuando algo se interesa, iba a decir recordarlo, no, construirlo y generar un relato histórico y tal. Es como, ¿por qué todas tenemos siempre tan claro cuál era el lema del despotismo ilustrado? ¿No? Es que... Qué bueno. Todas lo tenemos en la cabeza. Sí. Joder, la ESO hizo algo, ¿no? Hizo algo bien, ¿no? En plan, hay una pieza de información histórica... Eso sí lo sabemos todas. Que todas, de repente tú dices despotismo ilustrado y me estoy seguro de que todas habéis formulado ya. Es que no la vamos a decir, porque todas la tenéis en la cabeza. Pues coño, a alguien le interesa que la tengamos, ¿no? ¿Y por qué no conocemos la historia sindical? ¿No? Del siglo XX. Es que ya no sindical. ¿Por qué cuando los mineros se levantan en Asturias no tenemos ni idea de las condiciones? Pero sigue habiendo mineros. Pero eso... Joder, y sin embargo, acuérdate de cuando fue la manifestación en Madrid hace unos años de apoyo a los mineros, que ellos mismos dijeron que fliparon con la cantidad de gente que salió a recibirlos y que estaba conectada con algo que a priori a los que estuvimos nos pillaba muy lejos. Y yo recuerdo esa manifestación y recuerdo la carga policial de después y lo que hubo que correr después, que fue horroroso aquello. Jolín, estábamos conectados con eso porque de verdad era importante. Y es verdad que el relato que nos han puesto es el de ignorar toda esa parte, pero en este relato tan de moda, de dato mata relato, la jornada de 5 días se consiguió. Claro. Entonces, pues yo estoy firmemente convencida de que vamos a conseguir la de 4 también. Yo es que además, aquí voy a pecar ya como de a lo mejor demasiado utópico, pero yo de verdad creo que... Estamos precisamente defiende eso, ¿no? Creo Hay que ser utópicas, de verdad, amigas. creo que al capitalismo no le va a quedar otra que hacernos trabajar menos. Es que si nos tallamos. O sea, yo creo que no, pero ya por su propia supervivencia. Es que el capitalismo solo existe porque existimos nosotros, y con nosotros me refiero a la clase trabajadora. A ti y a mí. Efectivamente. Entonces, si nos revienta... No, y ya no eso, o sea, eso ya lo hemos hablado otras veces, pero yo de verdad creo que hay gente que no está entendiendo que ahora mismo ya hace por lo menos un par de décadas que el sistema capitalista lo que necesita de nosotros es que seamos consumidores, no trabajadores. O sea, la cosa se derrumba si no gastamos, no si no trabajamos. Es más, si todas las tecnologías más punteras, las industrias más, están literalmente
ahorrándonos trabajo. De eso se trata, ¿no? Desde Familia Phillies, que anunciaba Carmen Sevilla, lo que te vendieron es que ibas a dejar de fregar en el río, y porque vas a tener un aparatito que centrifuga en tu casa y y los platos te los va a lavar una máquina y todo. Entonces, ¿qué necesita el capitalismo de Carmen Sevilla, pobrecita, que está la pobre, que ya pues ha perdido la memoria? ¿Qué necesita en este caso, ¿qué se les vendía a las amas de casa de entonces? Que trabajaran menos. Y eso era el éxito del capitalismo. Pues es que ahora sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, si lo que necesita el capitalismo, lo que necesita de nosotros es que tengamos dinero para gastar. Entonces, empobrecer como nos estamos empobreciendo, mientras nos rompemos la cabeza con cómo producir más, cómo inventar nuevas formas de tener ingresos, no sé qué, yo creo que eso es lo que no tiene futuro. Eso es lo que llega un momento en el que, chica, no damos para más. Ejemplo, mal estamos. O sea, es que no damos para más, ¿no? Totalmente, sí. O sea, yo creo que además es que estamos asistiendo a cómo se desmorona un sistema económico que yo creo que ya tuvo su pico y estamos viendo cómo se desmorona y aparecerá otra cosa. Es un coñazo, el capitalismo tardío, este agónico, es horroroso. Pero después va a haber otra cosa diferente. Tú no tienes como una sensación de vergüenza cósmica terrible. Claro. De si existe vida inteligente no vienen porque damos vergüenza ajena. O sea, somos la especie que hizo los ensayos nucleares en su planeta, teniendo la luna al lado. O sea, es que si lo piensas desde fuera, es como Dios, es que es horrible. Imagínate ahora los extraterrestres viendo a Putin. Es diciendo, ¿qué hacéis? Chicos, ¿qué hacéis? O sea, es que es una cosa horror. El cambio climático, que han puesto la calefacción al tope en el planeta, es absurdo. Entonces, estamos viendo cómo se desmoronan. Va a haber otra cosa después. Pues vamos a hacer porque sea algo que queremos realmente, porque la transformación va a estar ahí. Eso es absolutamente seguro, ¿no? No, y que al final el capitalismo lo que ha demostrado es que se devora a sí mismo, ¿no? Porque ¿cuántos fines del capitalismo llevamos? Se está haciendo largo. Es como esta gente que dice que se va y está como una hora diciendo me voy, y que tú estás al final ahí, ¡vete ya! ¿Sabes? Y es como que la fiesta ya ha dejado de ser divertida con esta música que nos han impuesto. Es como en la película esta la de El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador, pero no, iba a decir la de... El Ete y el Otto de los hermanos Calatrava. No sé cómo se llama en español, la de They Don't Shoot Horses, Don't They, la de la fiesta de baile que es un concurso de baile. Esa. Que pues somos las últimas parejas ya, en plan, reventadas, no podemos más, no podemos parar, pero no podemos parar literalmente. Sí. Porque tú intenta parar, que mira lo que me pasó a mí cuando intenté parar, que me volví loca. Ya, pero es verdad, ahí Marta dice una cosa que quiero recuperar, que es verdad que a veces nos afanamos, ¿no?, por inventar cosas que están más que inventadas, ¿no? Y que sí es verdad que nos hemos acostumbrado un poco, también porque las herramientas teóricas que tenemos nos han deslumbrado tanto que a veces como que necesitamos entender de una manera intelectualizada, pues esto, no, redes de resistencia, no sé qué, y es cariño. Mi abuela del pueblo, claro. ¿No? Yo lo pienso con el COVID, joder, cuando fue el confinamiento duro, surgieron 1000 iniciativas para llevarle la compra a los abuelillos que no podían salir, para la gente que estaba aislada, de iniciativas de solidaridad vecinal. Yo creo que algunas basadas en infraestructuras debiluchas que había y que de repente se encontraron como mucho más músculo, y cosas que se crearon de nuevas. O sea, la gente ayuda, la gente pone de su parte en cuanto se da la ocasión y en cuanto se da la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que estamos agotadas, estamos todas mal, pero también estamos a un clic de ponernos a hacer otras cosas, ¿no? Entonces la cosa es cuál va a ser ese clic, no lo sabemos, pero vamos a ir intentando en la medida de lo posible. Primero o sea, esta cosa que dicen... El clic va a ser el Putin, esperemos que no. Pero esta cosa que dicen los del cambio climático, de que el pesimismo es un lujo que no nos podemos permitir, ¿no? Yo creo que eso conecta, o sea, hay que conectar con esa idea, ¿no? Tenemos que estar dispuestas a que nos activen, como los agentes secretos estos de la KGB. Todas a leer El guardián del presente, ¿no? Y oye, a saber cuál va a ser el momento en el que la gente diga hasta aquí hemos llegado. Jornada de 4 horas a partir de mañana. Igual es dentro de 5 años, igual es dentro de 20, pero cuanto más rememos en esa dirección, pues antes llegaremos. Sí, aquí yo creo que también los movimientos reaccionarios, precisamente en este magma, han encontrado su manera de casi propagarse como ese virus estomacal, ¿no?
que es Sí, precisamente el de Además son de color verde. generar miedo al vecino, ¿no? Esa es el virus. Y Sí, el miedo que no... pero es que es muy extraño, es generar miedo al vecino a la vez que todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que la gracia nació. Claro, pero la cosa es que esta gente dice tú sí, tú, como la avenida, Claro, ¿no? sí, Tú sí, no, sí. tú no, tú sí, tú no, y es con mayoría de los noes, ¿no? Y realmente yo creo que ahí está la trampa hecha a medida de, pues bueno, de esta intranquilidad, de este malestar, que es, vale, yo estoy mal porque el sistema me tiene machacado, pero me tiene machacado porque vienen los inmigrantes a tal, porque resulta que hay unos chiringuitos feministas que se están, ¿no? Porque está Irene Montero haciendo no sé qué, o porque las personas trans ahora se quieren meter a decirme a mí si soy... ¿no? Es como... Es que esa es la salida desplazar el fácil, enemigo. es que al final el hecho de... A ver, el malestar existe y lo tenemos todos, independientemente del partido político al que votes e incluso independientemente del dinero que ganes. Fíjate lo que te digo. Los ricos también lloran. Los ricos también lloran. Y sí, es verdad. Sí, y sí. oye, pues hay que respetarlo. Entonces, como todos estamos mal, nos empezamos a dividir, porque al final cuando tú te sientes mal, necesitas paliar ese malestar. Entonces hay varios, pero en concreto un partido político que ha sabido muy bien, copiando a otros, por otro lado. No son tan listos, ¿no? Ha sabido muy bien Muy listos no son. aprovecharse del malestar de los demás. Claro, es que ese malestar es un caldo de cultivo para ideas fascistas, absolutamente, ¿no? Porque le dan una respuesta muy sencilla a ese malestar, ¿no? O sea, Pero es tan sencilla que no te chirría. En plan, estamos fatal por culpa de... Pero no visteis en los inmigrantes Reddit. que nos quitan el trabajo. ¿Qué trabajo? ¿No visteis en Reddit que se viralizó una foto de dos chavales, jugador de fútbol americano o rugby, una de estas cosas, dándole un beso a su novia animadora, los dos con el mismo uniforme? Y entonces el título del meme era tú no tienes esto porque los judíos te lo han quitado. Y la gente lo viralizó creyéndoselo. Luego claro, tuvo mucha más viralidad el reírse de la gente diciendo eso. Pero es como... ¿Por qué te lo quitaron los judíos? Pero es que están metidos en una narrativa tan absurda y tan de odio que ya ni siquiera hay una secuencia lógica de acontecimientos. Pero es verdad que a quien se quiere colocar en esa posición de me encuentro mal porque me han quitado, ¿no? Porque ese negro, ese judío, ese marica, ese quien sea, me ha quitado lo mío, es muy fácil. E inmediatamente calma muy bien. Lo que pasa es que, primero, es mentira. Segundo, tiene un recorrido muy corto. Eso. Tercero, sabemos que con los nazis podemos. Igual justo aquí no se nos dio muy bien, pero en el resto del mundo sí. ¿Vale? Entonces, Sí, con los nazis pudieron. y vamos a poder nosotros también. Nos salió mal la otra vez, pero ahora podremos también, ¿no? Entonces, son discursos que es verdad que es muy fácil que prendan en este tipo de sensaciones y de malestares colectivos, pero precisamente la forma de hacer frente al malestar pasa, entre otras cosas, por negar frontalmente todos esos discursos. Y la manera de desactivarlo pues son justo todas esas iniciativas, todo ese antifascismo cotidiano, que en realidad hay 1000 cosas antifascistas que tenemos en el día a día, ¿no? De negarnos a rechazar al diferente, de negarnos a decir que hasta que no esté el último no estamos todos, ¿no? Hay 1000 ejemplos de solidaridad, de iniciativas en pro de la igualdad, del igualitarismo, no sé, de cosas que son genuinamente antifascistas y que tenemos que apoyarlos en ellas y tenemos que huir de la individualidad, pero huir también de esos discursos colectivistas espantosos, ¿no? Y sí, y que esa sabiduría a veces la hemos tenido al alcance de la mano y no la hemos sabido leer de esa manera, y pues nos toca ahora ¿no? desempolvar esos conocimientos, esas historias, esa memoria, porque cariño, ya llegados a este punto no nos queda otra. No sé si estáis de acuerdo, pero ya llegados a ese punto no nos queda otra. Bueno, es que generacionalmente es lo que nos ha tocado. Pues sí. Ayer veía yo Argentina 1985 con envidia, porque dices, madre mía, imagínate sí. juzgar a los culpables de muchos malestares. Qué fantasía, algo que en España pues no hemos conseguido nunca. Sí, ahí y bueno, pues en Argentina lo consiguieron. Envidia sana, porque Real. un país que consiguió sentar a su dictador en un banquillo civil es una gran victoria colectiva. Aquí los herederos del dictador están en el Congreso y los nostálgicos y dirigiendo tu empresa. Y los futuros en Elías Aguja gritando
intentando desde la ventana. Efectivamente, pero bueno, siempre... Pero bueno, van a sacar Asegurando aquel el poder recambio. llano de Eso. la Macarena. Eso, Que también- eso también me hace ilusión porque como... Hay pequeñas victorias No, ahí. no Claro sé que si sí. sabes, Enrique, que vamos a ir a Sevilla. Hombre, sí. Mira, Algo voy a de- aprovechar este simpático. Queridas amigas, no tenemos todavía las fechas cerradas, pero sí os podemos adelantar en qué ciudades. Sí. Bueno, tú no sé si sabes, quedas oficialmente invitada, Hombre. si tus obligaciones familiares te lo permiten, pero acabamos de estrenar una obra de teatro que se llama Mal de la Olla, sobre lo divertido que es estar cucú. Y bueno, pues la estrenamos en Bilbao, con miedo, pensando a ver si se va a entender esta cosa tan rara que queremos hacer, que es básicamente hacer un monólogo de humor sobre nuestras enfermedades mentales. Funcionó muy bien, tuvo muy buena acogida, dijimos, pues, nos envalentonamos y dijimos, pues vámonos de gira por España. ¿En qué ciudades Venga, va a caer Mal de la Olla? Vamos a ir, Enrique, venga, una por una. a Zamora. Hombre, cómo no. Vamos a ir a Barcelona. Sí, por... Vamos a ir a Sevilla. Ujú. Vamos a venir a Madrid, que ya te digo que te dejaremos invitacioncillas si nos Por quieren ir a ver. supuesto. Vamos a ir a Mallorca, ni más ni menos. Esto sí, me hace una tengo ilusión. miedo al avión, también tengo miedo al barco. No vamos a ir en un puente porque no está hecho. Ni a nado. Y vamos a ir a Logroño. Esas son por ahora las ciudades que tenemos confirmadas, pero se están confirmando. vendrán más, vendrán Luce Galicia, luce Sí. algo más por ahí. Por supuesto. A ver si para la próxima semana ya os podemos sacar entradas a la venta y fechas y demás. Pero bueno, para ir sabiendo los de esas ciudades, que bueno, pues que... Prepararse, vamos a- Zamora, Barcelona, Sevilla, Madrid, Mallorca, Logroño, cariñas. Y Vale. eso, que nos vamos a Sevilla y me hace mucha ilusión entrar a la Macarena y que ya no esté Sí, que ahí. huela a azufre, como y de- que ya no esté ahí el señorito. Bueno, el Pues señorito sí. asesino, ¿por qué no llamarlo por su nombre? Incitadora a violar sistemáticamente. Es como- Efectivamente. Pues Marta Carmona, autora junto a Javier Padilla de Mal Estamos, editado por Capitán Swing. Gracias por bueno, pues por ofrecer Gracias una por venir. fibra más, ¿no? Una hebra más a este tejido que entre todas, a este telar, que entre todas a veces nos sirve de capa y a veces nos sirve de escudo. Pero que como no nos dejamos nosotras, aquí no nos va a venir Amancio Ortega precisamente. No nos va a vender uno. Esa capa Esa capa en concretamente concreto. no nos la va a vender a No, Mancio Ortega. efectivamente. Sabéis que esta más independientes, quiero decir, estamos ahí con la webcam, en fin, el agua del canal de Isabel II es nuestro catering. Entonces, ko-fi.com Que el agua también ha subido, que ahora ha subido todo mucho la sube. vida. La luz ni os cuento. Ahí pasamos la gorra digital como siempre para que hagáis de Puedo Hablar un proyecto sostenible. Y voy a permitirme terminar con una canción porque Pero bueno, muchas de las cosas el que otro hemos día hablado... rapeé yo, hoy Es canta verdad. Enrique. No, bueno, canto De tarde. no, en diferido, como Ah. el despido de... Simulación, de forma La de simulación simulación, el diferido. despido de... Era Cospedal, ¿no? Sí, ¿no? Que fue presidenta de Castilla-La Mancha. En fin, aquí todo... Yo es que Aquí- soy manchega, entonces... Todos tenemos vergüenza. Con mi extinto grupo Monterrosa escribí una canción que va un poco sobre algunas cosas que hemos tratado. Era en el contexto de la pandemia, se llama Nueva Normalidad. Y dice... Bueno, pero ponla, ¿no? Para que sí, la no se va a escuche la poner, pero gente. que dice, entre otras cosas, que nuestras abuelas nos dejaron la historia llena de pistas para hacer que los fascistas no vuelvan a pasar. bonito. Entonces me ha recordado la conversación que hemos tenido, así que... A no ser que tu Ay, abuela fuera bellos. fascista como es mi caso. Bellos de punta. Pues Nueva Normalidad, que es siempre la canción que hubieran escrito juntos Julio Iglesias y Cecilia, pues al final la hice yo. Gracias, Mucho mejor, Marta. ¿dónde va a parar? Eran muy amigos, en su día. Muchas gracias, Marta, y a todas, besitos y resistencia. No la de Broncano. Sí, puntualiza porque está la vida.